Estoy seguro que la palabra del día de hoy va a causar un impacto en muchos de ustedes y le agradezco a Dios por eso. Porque creo que el Señor está preparando nuestras vidas para algo especial que está haciendo Él en cada corazón y en cada persona. Vamos a pedirle a Dios que tome este tiempo. Amado Señor, gracias por este día. Yo te bendigo y te agradezco por esta palabra que tú quieres hablar el día de hoy y enseñarnos y ministrarnos. Señor, que cada uno de estos versículos y de lo que tú quieres hablarnos el día de hoy sea una enseñanza poderosa en el corazón y tú prepares a cada uno, alientes, animes a cada uno lo que quiera que esté pasando y les desafíes a comprender y a conocer más del propósito por el cual cada uno está siendo atraído a ti de una manera sobrenatural. Yo te bendigo en este día y te doy gracias en el nombre de Jesús. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 4. Entonces, como es habitual, yo te voy a invitar a que tú puedas abrir tu Biblia si tienes una, y si tienes aún un lápiz o un destacador, que puedas ir tomando apuntes y hacerlo. De todas maneras, los versículos van a aparecer en sus pantallas. Mateo capítulo 4 relata una situación que el Señor Jesús tuvo que vivir al comenzar su ministerio y que le permitió y le habilitó de una u otra forma para poder realizar la labor para la cual Dios le envió al mundo. Dice el versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El pasaje continúa diciendo: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lo primero que quiero destacar en este pasaje es que Jesús mismo es enfrentado a un escenario que Dios lo está guiando, que Dios lo está dirigiendo. No hay ningún motivo ni ninguna circunstancia que nos impida dudar que aún en medio de las dificultades, de los tiempos secos, de los tiempos áridos que uno experimenta, que uno se pregunta, Señor, ¿dónde estás? Te busco, Señor, leo tu palabra y ¿dónde estás, Señor? Esos tiempos también están dirigidos por Dios. Y esta es la realidad con la cual empieza Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué interesante que el propósito por el cual Dios lleva al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Salvador, al desierto, es el mismo propósito por el cual Dios quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. En Deuteronomio capítulo 8 dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Durante 40 años Dios probó al pueblo de Israel porque Él quería comprobar y saber en la práctica si este pueblo que había sido liberado con mano poderosa, si este pueblo que había sido liberado con prodigios, con señales, con maravillas, de las cuales están total y absolutamente comprobadas y registradas en la historia, para gloria del nombre de Dios, si este pueblo que había sido rescatado, un pueblo que era el más insignificante de todos, el Señor fue categórico al decirles esto, no porque ustedes sean los mejores es que yo vine a rescatarlos a ustedes, sino porque eran el más insignificante de todos los pueblos, para manifestar mi gloria en ustedes. Dios los llevó durante el desierto para probar si ellos que habían recibido tanto bien iban a responder de manera correcta a este beneficio. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, también como se manifestó a sí mismo Jesucristo, también fue probado a semejanza nuestra, a semejanza del pueblo. Y es interesante que dice que ayunó 40 días y 40 noches. Esto aparece en el versículo 2. Y tuvo hambre. Fue guiado por el Espíritu al desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, experimentó necesidad, experimentó el hambre y fue guiado también a ser tentado por el mismo diablo. Lamentablemente, la perspectiva de un enemigo, de un adversario, o de un engañador, de un estafador, de alguien que quiera ponernos tropiezo, para muchos es absolutamente descartable. O sea, dicen, miren, en Dios como mucho puedo creer, menos voy a creer en el diablo, no creo en el mundo espiritual. Sin embargo, parte de la estrategia del mismo diablo es esa, hacer creer que en realidad no existe ninguna lucha, que no hay ninguna pelea por nuestras almas, que no hay nadie que quiere hacernos mal, que si uno triunfa es por uno mismo, que si uno cae es porque uno mismo ha fallado. Pero el Señor Jesucristo fue llevado a esta realidad y a ser tentado por el mismo tentador. Me gusta esa declaración de el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas. Cuando el pueblo de Israel fue sacado al desierto, el Salmo 68:7 dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo,
cuando anduviste por el desierto. Y aparece la expresión Sela. Sela significa meditar. Vemos que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para saber si realmente ellos se iban a comprometer con Dios e iban a cumplir lo que Dios estaba determinando. Dios mismo, por su Espíritu, lleva al Señor Jesús al desierto, a este escenario de dificultad, para ser probado por el mismo tentador, por el mismo diablo. Y el relato es muy interesante. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, lo más alto de la ciudad de Jerusalén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. El mismo diablo utilizó la palabra de Dios y la manipuló, le dio otro sentido a la palabra de Dios. ¿Le suena conocido? ¿Recuerda usted que en Génesis capítulo 3 vino el mismo tentador y le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? El escenario que se vivió en el huerto del Edén, el escenario que Jesucristo vivió en este periodo de la tentación y el escenario que hoy, en nuestro 2020, estamos viviendo, tiene la misma rúbrica. Así que Dios ha dicho, así que la Biblia dice tal cosa, así que Dios ha determinado tal cosa para el mundo. Es exactamente igual. Qué interesante, la Biblia nos demuestra que el principio del tentador y del engañador, del enemigo de nuestras almas, la forma de actuar es exactamente la misma. Sin embargo, los que se reputan, dice la Biblia, intelectuales, capaces y con una mente y una capacidad sorprendente, no entienden cómo el diablo sigue engañando a la humanidad y a las naciones de la misma forma que en el principio. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya aquí la tercera etapa de la tentación fue muy específica. Lo que busco es que me adores. Y dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos resumir este pasaje que hemos leído de la siguiente manera. Hay tres aspectos y tres áreas esenciales en las cuales el diablo quiso tentar al Señor. La primera área es los deseos. Tuvo hambre. Tenía necesidad, los deseos y la necesidad física. La primera etapa en la que el tentador, el enemigo de nuestras almas, o en las cuales vamos a ser tentados, es en esta etapa básica. Nuestra necesidad física, nuestros deseos, los deleites, los placeres. Es la primera y más básica etapa de la tentación. La segunda etapa, o la segunda área esencial en la cual el diablo quiso tentar al Señor Jesucristo es en las posesiones y en la protección. Si Dios está contigo, lánzate porque dice que te va a cuidar, dice que te va a proteger. Es la perspectiva que muchos también pueden plantearse, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esta dificultad? ¿Por qué estoy viviendo? Si tú eres mi Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y puede que aún tú quieras mantener tu fe recta, correcta, en pie, y vengan otros y te digan, bueno, si eres de hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto?
Es el mismo escenario que vivió Job cuando todo esto le estaba pasando. Dice que su propia esposa le manifestó: ¿por qué aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La propia esposa. El familiar más cercano, por decirlo así. Jesús en esta segunda etapa fue tentado respecto de las posesiones y la protección. Y un tercer nivel de tentación tiene que ver con el orgullo, la arrogancia, de la cual todos padecemos. Sí, todos padecemos. Esta tercera etapa tiene que ver con: tú quieres ser igual que yo y yo quiero ser igual a Dios. El orgullo y la arrogancia. Él fue tentado en esta perspectiva y es interesante las palabras que el tentador y el enemigo de nuestras almas utiliza. Todo esto te daré si postrado me adorares. Sigue siendo la forma más persuasiva de hacer que la gente caiga. Poder. No sé a quién se le atribuye la frase, pero sí encuentro que es muy potente y muy clara en su mensaje. Denle poder a alguien y van a saber de qué está hecho. Las personas más sencillas, las más humildes, las incluso que dicen: mira, esta persona es tan mansa, es tan tranquila. Entréguele usted una cuota de poder, cualquiera sea. Y se va a dar cuenta que el orgullo va a hacer que esa cuota de poder florezca. Y las personas van a cambiar en muchos aspectos. El orgullo, la tercera área esencial en la cual el diablo quiso tentar al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Ante cada necesidad, Él supo cómo responder. Efectivamente, Él utilizó la palabra de Dios en cada una de estas situaciones. Pero ante los deseos, sus propios deseos, que era la primera, y las necesidades físicas, ¿qué hizo el Señor Jesús? Puso a Dios y a su palabra por sobre los deseos. Respecto de la seguridad, de la protección, del cuidado, ¿qué entendió el Señor? Él tenía claro que su vida estaba destinado al sacrificio y no a su propia seguridad. El propósito de su vida tenía que ver con aquello. Él fue enviado para ser sacrificado. De mala manera podía él esperar que nada malo le ocurriera. Él antepuso el sacrificio de su propia vida antes que su propia seguridad. Y respecto del orgullo y la arrogancia, la manifestación máxima, la expresión máxima de humildad es adorar a Dios y servirle por sobre todas las cosas. Cuando uno pone a Dios en primer lugar y cuando uno decide poner al Señor en el centro de todo en nuestra vida, toda arrogancia tiene que ser bajada. Toda altivez tiene que ser humillada. Sin embargo, la Biblia también entrega una hermosa promesa. Todos aquellos que se humillan serán exaltados en su tiempo. Todos los versículos que Jesús citó para contrarrestar las tentaciones que Satanás le propuso aparecen en la ley de Dios, particularmente en Deuteronomio. Y me llama poderosamente la atención que utilice los versículos que aparecen en Deuteronomio para señalar lo que se avecina. Moisés, antes de entrar al pueblo a la tierra prometida, les volvió a leer la ley. De ahí que viene el nombre del libro Deuteronomio. La segunda ley, la segunda vez que les reafirma, estos son los principios que deben tener en consideración antes de entrar a la tierra prometida. Jesús fue tentado
Y él cita a la ley, porque de una u otra forma era una etapa que él tenía que vivir. La tentación era una etapa de madurez y de habilitación para realizar la labor y cumplir la misión que él tenía que hacer. Uno nunca puede decir que nunca va a fallar si no ha tenido la oportunidad de caer. Uno nunca va a decir que va a resistir todas las tentaciones si uno nunca se ha visto tentado. Jesús fue tentado, pero no sucumbió, no cayó, no falló en nada. Él fue probado y salió impecable. Es interesante que ante la tercera tentación, el Señor Jesús no solamente cita el versículo en Deuteronomio 6:13, sino que previamente dice: vete, Satanás. Vete, Satanás. Lo reprende. No le dice si te parece, no le dice si estás de acuerdo, no le dice, ¿sabes qué? Deja de molestarme. Con la autoridad que había en él y con la autoridad de la palabra de Dios, él reprende al tentador y le ordena que se vaya. La Biblia enseña este principio de una manera taxativa, o sea, hay un orden previo. Someteos a Dios. Buscar al Señor, someterse a Él. Reprender al diablo, resistirlo, y Él huirá de nosotros. Para que esto se dé, no puedo cambiar el orden. Lo primero es someterme a Dios, resistir al diablo luego, y finalmente Él tiene que huir en el nombre de Jesús. Tiene que huir en el nombre de Jesús. ¿Qué dice respecto de esta etapa Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, exactamente igual que nosotros, en nuestros deseos, en nuestros temores e inseguridades, en el orgullo, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 11 termina diciendo, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La prueba fue superada. Qué tremendo Salvador tenemos y qué tremendo ejemplo a seguir. ¿Cómo continúa la progresión de estos hechos? ¿Qué viene después de resistir la tentación y vencer, salir adelante? Los versículos 12 en adelante continúan diciendo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Este es Juan el Bautista, el hombre que fue llamado a preparar el camino del Señor. ¿Por qué cuando Jesús oye que Juan está preso, él entiende que tiene que haber un cambio de domicilio? Entiende que tiene que haber un cambio de estrategia. Porque Jesús comprende que ha llegado la hora en que Juan pase a un segundo plano y él asuma el protagonismo. Juan finalmente murió en la cárcel. Él fue decapitado. Sin embargo, en esta posta, en esta verdadera carrera que se dio, era el minuto que Jesús tomara el relevo de lo que Juan, el mensajero, el Elías que había de venir, el precursor, el pregonero de las buenas nuevas, tomara un segundo lugar. Y dice el versículo 13, y dejando Nazaret, su casa, su barrio por decirlo así, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. De ahí el nombre de los Galileos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesús dejó su comodidad, Jesús dejó ese domicilio que tenía en Nazaret, la gente que lo rodeaba, que lo vio crecer, y se trasladó a la Galilea, que tenía no solamente una particularidad geográfica. La Galilea era como el sector más básico de la nación, no tenía el esplendor de Jerusalén y no tenía el reconocimiento de otras regiones, sino por el contrario, era como la más menospreciada, era una región agrícola, agropecuaria, de gente muy sencilla, también una región pesquera, de gente cuyo conocimiento era muy básico, casi todos iletrados, de gente de mucho esfuerzo. Y es ahí donde fue a realizar su ministerio. ¿Por qué este aspecto es tan importante? Porque el profeta Isaías declara que esto iba a ser y iba a darse en su tiempo, de tal manera que se cumpliera esta perspectiva. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Parte de la maravillosa labor que Dios hizo a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo, es traer luz a vidas que vivían en oscuridad, luz a vidas que vivían en tiniebla. ¿Se siente usted identificado? ¿Te sientes tú identificado, identificada? ¿Ha llegado la luz a tu vida? Continúa el relato en el versículo 17 diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir un mensaje muy sencillo, pero muy claro. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje que predicó Juan el Bautista, adelantando lo que vendría. Cuando Jesús comienza su ministerio, la predicación es exactamente la misma. Hoy, 2000 años después, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Y no vamos a variar y no vamos a cambiar, porque lo que importa es lo que Dios viene a decirnos. Es necesario que todo hombre, que toda mujer, que todo joven, que todo adulto, que todo niño se arrepienta, deje su camino, se vuelva a Dios, se arrepienta y entienda que el reino de los cielos, el reino del gran rey, se ha acercado a nosotros. Dios nos ha mostrado su favor y su gracia. Y él va a la Galilea y prontamente Mateo relata qué clase de personas había en la Galilea. Y dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Qué privilegio tener el nombre de uno de los apóstoles. Su hermano, que echaban la red en el mar, porque dice eran pescadores. Ese era el nivel de la gente que había en Galilea, ¿sí? No eran grandes intelectuales, no eran tremendos hombres de negocios, no trabajaban en la bolsa, ¿sí? No tengo nada contra ellos, por favor. Pero lo que aquí se manifiesta es que era gente común y corriente, gente sencilla, gente que vivía de su trabajo, de su propio esfuerzo, pero cuya perspectiva de vida era absolutamente terrenal y limitada. Ellos vienen de una familia de pescadores y ellos continúan con esta labor y es muy probable que los hijos siguieran exactamente igual y así una generación tras otra y tras otra. Cuando Jesús viene y se acerca a ellos, les dice algo que cambia y revoluciona su perspectiva de vida. Transforma
y le da trascendencia, le da sentido a sus vidas. Venid en pos de mí, dice el versículo 19, y os haré pescadores de hombres. No fueron diseñados para esto. Dios no los trajo a este mundo simplemente para, como alguien me dijo alguna vez, nacemos, trabajamos, formamos familia y luego morimos. ¿Eso es todo en la vida? ¿Esa es su perspectiva de la vida? Es muy probable que Pedro y Andrés hayan experimentado más de alguna vez, estando en el mar, pescando o remendando las redes, que este iba a ser todo. Esto era todo. Así uno y otro día, sin ninguna diferencia. Jesús viene y transforma y cambia la perspectiva de su vida, les da sentido, les da trascendencia. Hoy, más que nunca, necesitamos una perspectiva de trascendencia. Hoy, más que nunca, debemos comprender que Dios nos está llamando a salir de la monotonía, a salir de la rutina y a salir de una vida sin sentido, a vivir una vida trascendente. Y todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha puesto en tu mano, por un acto de fe, yo te animo, estira tu mano, ábrela. Y entiende que Dios en tu mano ha puesto talentos, ha puesto capacidades, ha puesto recursos, ha puesto un sinnúmero de bienes y de cosas, de favores, totalmente diferentes a los demás. Pero no para que tú empuñes tu mano, sino para que las des con un propósito trascendente. Al ver un llamado así, quedan dos opciones. O lo rechazamos, o decimos, esta oportunidad no se puede perder. Entiendo en mi corazón y con mi espíritu que ellos tienen que haber dicho algo así. Esta es una oportunidad única en la vida. No podemos rechazarla. No hay otro propósito de vivir. No hay más trascendencia en la vida. Si para nosotros pescar y remendar redes es todo, esta oportunidad que nos ofrece el Maestro, el Mesías, es única y no se puede resistir. Entonces, dice el 20, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó exactamente igual. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En el caso de los hijos de Zebedeo era interesante, porque no solamente dejaron el negocio familiar, sino también estuvieron dispuestos a dejar su propia familia. Entendieron que el llamado de Dios era supremo, era extraordinario. Y dice el versículo 23, y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Les comenté yo hace un instante que este periodo de tentación que Jesús vivió le habilitó, le capacitó para poder realizar lo que estos 3 versículos finales, el 23 al 25, que vamos a leer y vamos a estudiar, manifestaron en el ministerio de Jesús. Cuando uno pasa la prueba, uno es habilitado para algo superior, para algo mayor. Hoy a lo mejor tú estás en el desierto, hoy a lo mejor tú estás en la tormenta, pero no estás viendo a lo que Dios quiere sacarte, a la trascendencia a la que Dios quiere llevarte.
Porque hay algo mayor, hay esperanza, hay un mensaje y hay una trascendencia mayor. Dice, y recorrió Jesús toda la Galilea, haciendo 3 cosas. Primero, enseñando. Segundo, predicando el evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí hay una distinción. Una cosa es tener una enfermedad física y otra cosa es tener una dolencia en el corazón por una falta de sanidad emocional, por un daño emocional. Solo Cristo pudo hacer ambas. Traer sanidad física y traer sanidad emocional. ¿Quieres tú en este tiempo experimentar sanidad física? ¿Quieres también experimentar sanidad emocional? Él es un especialista. Él lo hizo mientras estuvo en la tierra y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él enseña, Él predica su palabra, el evangelio, y Él sana toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué ocurrió con esto que Jesús hizo? Dice que su fama, se difundió su fama por toda Siria, o sea, trascendió hacia el norte. Galilea, en un mapa geográfico, está al norte de Israel. No solamente su fama quedó ahí en ese sector, sino que trascendió, pasó las fronteras, más al norte todavía, hasta Siria. ¿Y qué provocó esto? Que la gente, producto de su necesidad, estuvo dispuesto a cruzar la frontera, ir incluso al territorio del enemigo. Sirios e israelíes no se llevaban definitivamente. Pero tanta era la necesidad que la gente estuvo dispuesto a cruzar hacia Israel. Porque la fama del Hijo de Dios, que enseñaba, predicaba acerca del reino de los cielos y sanaba toda enfermedad y toda dolencia, había trascendido las fronteras. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 24 dice, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Cualquiera fuera la naturaleza del mal, sea física o sea espiritual, cualquiera fuera la dolencia, sea en el cuerpo o sea en el alma, a todos los sanó. Quiero decirte algo en esta hora. Él sigue sanando a todos por igual. Él sigue dando libertad. Él sigue restaurando vidas. Y esta es una hora muy especial para aquello. Él sigue trayendo libertad. Termina el versículo 25 diciendo, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, las 10 ciudades al otro lado del Jordán, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. No solamente la fama de Jesús creció, también aumentó la gente que comenzó a seguir al Señor, que comenzó a ver el favor y la gracia de Dios para sus vidas. Y hubo trascendencia en el mensaje y en la labor que Jesucristo realizó en torno a este pueblo, en torno a esta gente. Él sigue trayendo sanidad, Él sigue trayendo libertad, Él sigue restaurando vidas, Él sigue cambiando y transformando corazones.
¿Lo crees? ¿Lo anhelas? ¿Lo esperas? ¿Por qué no se lo pides también? Las palabras de Jesús eran buenas noticias, el Evangelio, que ofrecían libertad, esperanza, paz en el corazón y vida eterna con Dios. Ese sigue siendo el ofrecimiento para nosotros hoy. Las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio del Reino ofrece libertad al oprimido, esperanza, paz en el corazón y vida eterna con Dios. Yo quiero que puedas meditar en estas 4 cosas por un instante y puedas pedir a Dios en este tiempo que estas buenas nuevas se cumplan en tu vida. Quiero invitarte a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos con el ejemplo. Gracias por manifestar en tu propia vida lo que nosotros experimentamos muchas veces. Pero tú hiciste la diferencia. Fuiste tentado a semejanza nuestra. Sin embargo, en nada pecaste, nunca. Hay esperanza, Señor, si tú pudiste hacerlo. En esta hora, oh Dios, venimos a ti a pedirte que lo hagas también con nosotros. Líbranos de la tentación, oh Dios. Ayúdanos a atravesar el desierto. Guíanos como lo hiciste con el pueblo de Israel. Así lo dice tu palabra en el Salmo 68. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Si tú estás pasando una etapa de desierto, una etapa de dificultad, toma esta promesa y entiende que el Señor va ahí delante. Él va marcando tu vida, va haciendo la diferencia y tú puedes pedir su ayuda. No estás solo en el desierto. No estás solo en medio de la tormenta, en la dificultad. Ahí está Él. Y quiere sacarte adelante. Él quiere que puedas vencer por sobre tus deseos personales y carnales. Él quiere que puedas comprender que Él es tu seguridad. Que no necesitas andar buscando tu propia seguridad. Que Él es el que te protege, que Él es el que te cuida, que Él es el que te ayuda. Y que también es un tiempo en que Él nos llama a humillarnos en su presencia. A dejar toda arrogancia, a dejar toda altivez, toda soberbia. Y decir, Señor, ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo, oh Señor. Tú eres el todo en mi vida. Y no hay para mí mayor deleite que adorarte y servirte. Tomando esta palabra, en el nombre de Jesús, le decimos al enemigo de nuestras almas, fuera en el nombre de Jesús. Retrocede. Y toda vida que en este instante esté siendo oprimida y afectada por el enemigo, es reprendida en el nombre de Jesús. Y es liberada en el nombre de Jesús. Porque esa misma labor que Él, después de haber sido habilitado, después de haber pasado la prueba,
fue la que comenzó a realizar en Galilea, en Siria, en Decápolis, en Jerusalén, en todo Israel y por todo el mundo. Porque Él ha puesto en nosotros esa gran comisión. Y Él ha dicho que esa misma autoridad que Él tiene ha sido puesta en nosotros para traer sanidad a todo el que está enfermo en el nombre de Jesús. Libertad a todo el que está oprimido. Sanidad en el alma a todo el que está atormentado, afectado, dañado en su corazón, dañado en sus emociones, luchando con el abandono, luchando con la soledad, con la tristeza, luchando con la depresión, con la angustia. Se libre en el nombre de Jesús, en el mismo nombre de aquel que liberó a todos en todas partes. Él sigue teniendo autoridad y poder para liberar, para sanar, para restaurar. Él sigue siendo Dios. Y en el nombre de Jesús, sea cual sea la dolencia, sea cual sea la enfermedad o el tormento, se libre en el nombre de Jesús. Que los endemoniados sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Que los lunáticos, o como en esta traducción dice, los que padecen de epilepsia sean libres en el nombre de Jesús. Hoy, en esta misma hora, sean libres en el nombre de Jesús. Los paralíticos sean sanos en el nombre de Jesús. Recobren la movilidad en sus piernas en el nombre de Jesús. Este es un tiempo en que el Señor nos está habilitando para ser sanos ahora. De toda enfermedad en el cuerpo, de toda dolencia en el alma, y ser restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Ser reprendido, diablo, ahora, y ser echado fuera en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y esta misma sanidad y esta misma libertad habilita a cada uno que la recibe para, como dice su palabra, seguir al Señor y servirle y amarle y llevar estas buenas nuevas, las buenas noticias de libertad, de esperanza, de paz en el corazón y de vida eterna con Dios hasta lo último de la tierra. Que así sea, Señor. Que cada persona que escuche este mensaje experimente libertad, experimente esperanza, que tenga paz en su corazón y que comprenda que el Hijo de Dios vino a darnos vida eterna y esta vida está con Dios. Su palabra dice, todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Has hecho de Jesucristo tu Señor y tu Salvador personal? Si así es, ten certeza, ten seguridad, ten confianza de que esta vida eterna está con Él. Una vida eterna con Dios. Padre, te bendigo en esta hora y te agradezco por el bien que tú sigues haciendo hasta el día de hoy. Y te pido en el nombre de Jesús que tu fama, Señor, tu nombre, Señor, siga y siga y siga creciendo y llegue por todo el mundo y corra por todo el mundo tu fama, Señor, tu fama, y llegue hasta lo último de la tierra para gloria de tu nombre. Te bendigo y te exalto en este día y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.